siglo Venezuela ha sido un productor de petróleo importante, reconocido internacionalmente. Hay una clase trabajadora que tiene una extraordinaria formación, preparación, lo que se llama el know-how también, que ha brindado el desarrollo de esta industria, y tiene un sector público y un sector privado muy desarrollado también. La inversión que se ha hecho en Venezuela en la industria de los hidrocarburos debe ser respetada. ¿Dónde están nuestros jóvenes profesionales en las distintas áreas para que impulsen la producción nacional? ¿Dónde se están formando los estudiantes? ¿Cómo vamos a empezar a tener a los jóvenes profesionales que van a sostener esta industria para el futuro? Así que inmediatamente yo pido que se cree ese Consejo Académico de los Hidrocarburos con todas las universidades del país, que pueda también acompañar las políticas y estos extraordinarios proyectos. Ya no más bloqueo contra nuestro país. El sector empresarial también ha sido víctima del bloqueo. Los trabajadores de nuestro país han sido víctimas del bloqueo. Ya basta. Yo creo que estamos dando muestras como país de que hay caminos para alcanzar una agenda energética bilateral con los Estados Unidos, respetuosa, de cooperación, de trabajo efectivo. Yo creo que el secretario Chris Wright en su visita a Venezuela pudo darse cuenta del esfuerzo, del ánimo de los trabajadores venezolanos, de los empresarios venezolanos que han hecho un extraordinario esfuerzo en un ecosistema adverso por las sanciones. Yo de verdad, frente a ustedes como empresas nacionales, les agradezco porque han tenido una posición más allá que de madurez, yo voy a decir, de profundo nacionalismo, de nunca abandonar a Venezuela, de siempre acompañarnos en los momentos más duros del bloqueo, en los momentos de mayor cerco, pero tampoco han abandonado a Venezuela en los momentos en que se le ha agredido y se le ha amenazado. Yo tengo que reconocerle y agradecerle el camino que tomó el sector empresarial en nuestro país. Se lo reconozco, lo agradezco y saben que cuentan con una mano amiga para seguir caminando juntos por nuestra patria. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del viceministro de Políticas Antibloqueo, nuestro estimado William Castillo Bolé, que además, bueno, una trayectoria reconocida por todos nosotros como comunicador, como escritor, como director de esta planta televisiva también. Hoy nos acompaña para hacer un análisis de los escenarios que tenemos en la actualidad. Teníamos, viceministro, como video principal a la presidenta encargada, la doctora Elsie Rodríguez, para ambientar un poco la conversación. Hablar en principio sobre dónde estamos en este momento e ir desarrollando, digamos, el análisis para entender cuáles son las perspectivas que tenemos en Venezuela en lo económico, en lo político, en lo social vinculado también a estos dos aspectos importantes. En principio veíamos, ya este video tiene varias semanas, pero valía la pena observarlo. La presidenta encargada, de forma magnánima como siempre, extraordinaria, agradeciendo al empresariado nacional que en medio de la agresión del bloqueo se mantuvieron firmes, con un espíritu realmente nacionalista, preocupados por el pueblo, y siguieron desarrollando, digamos, el trabajo dentro de cada una de las áreas para lograr la estabilidad económica que hoy seguimos consolidando a pesar del bloqueo. Cuéntanos un poco, en ese sentido, dónde estamos parados en este ya final del primer trimestre del 2026. Sí, bueno, muchas gracias, Olga, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en TV con tantas caras todavía conocidas y me alegro que estén todavía aquí produciendo televisión para nuestro pueblo, ¿no? Televisión para el entretenimiento, pero también para la reflexión. Ajá. Fíjate, estamos en un momento... Yo diría que es difícil encontrar un adjetivo que reúna toda la complejidad del momento, porque es un momento complejo, es un momento auspicioso, es decir, de esperanza, de avance, en medio, por supuesto, de que persisten una situación compleja en materia de relaciones políticas con los Estados Unidos, particularmente, como lo expresaba ahí la presidenta encargada, en un ambiente de unidad nacional, de unión nacional en lo productivo,
paz política, disfrutamos hoy de una paz, seguridad ciudadana, estamos en un país que ha mejorado significativamente sus índices de seguridad, tenemos un país alegre, acabamos de salir de un asueto, ¿verdad?, de la Semana Santa en Venezuela, donde la gente aprovecha para viajar, verse a sus familiares. Es decir, Venezuela es hoy uno de los países más estables del mundo, más seguros del mundo, con mejores perspectivas económicas, pero por supuesto está involucrado en una negociación política que se deriva paradójicamente de un hecho ilegal que fue una agresión militar y el secuestro de nuestro presidente y de la primera dama, que están ilegalmente detenidos en Estados Unidos con un juicio falso, con falsas acusaciones, y están enfrentando un proceso. Entonces tenemos, por un lado, extraordinarias perspectivas para nuestro país que hablan de una continuidad, porque hay que aclarar algo y hay que siempre repetirlo. El gobierno que hoy rige en Venezuela está presidido constitucionalmente por Nicolás Maduro Moros. Así es. Y de acuerdo a la decisión del TCJ tras su secuestro, por supuesto la vicepresidenta quedó encargada de la presidencia de la República. Entonces es el mismo gobierno, es el mismo presidente, es la vicepresidenta en funciones de presidenta encargada, es el mismo proyecto de país, enfrentando todavía las amenazas y todavía la complejidad de la negociación política, pero avanzando en lo económico. Entonces, yo creo que hay que describir este momento como un momento importante para el país, como un momento histórico que yo pienso, y lo iremos desarrollando en el programa, nos va a brindar perspectivas de bienestar, de crecimiento, de felicidad para nuestro pueblo. Ciertamente en este momento, digamos que esta paradoja a la que tú te refieres, en la que hemos avanzado a pesar de originarse esta situación por una actuación ilegal, una operación militar contra Venezuela, que como tú dices, terminó con el secuestro del presidente de la República y la primera dama, resulta que nosotros hemos planteado de alguna manera métodos o vías para resolver esa paradoja. O sea, frente a la violencia, frente a la ilegalidad internacional, Venezuela asume que tiene que haber mayor legalidad, ir al escenario diplomático, reconstruir la relación desde el respeto, desde, digamos que el principio de igualdad entre los estados, y a veces, digamos que no comprendemos, porque estamos acostumbrados a que la justicia tiene solo un método, solo una vía, hacer justicia. Pero hacer justicia implica a veces ir a través de otros métodos para lograr el mismo objetivo. Es decir, nada hacemos con aplicar el mismo método ilegal o un método violento o un método de guerra que solo traería diezmar la población y una situación bien compleja para Venezuela en términos de pérdidas humanas, de pérdidas materiales, de retraso económico, de empeorar la situación. No resolvería ni lograría el objetivo que queremos, que es además, primero, el rescate del presidente Nicolás Maduro y la primera dama. Segundo, mantener la paz y la estabilidad y seguir avanzando hacia una estabilidad duradera económica. Por otra vía, que es la vía de la legalidad. O sea, es como cuando recuerdas, William, en el tiempo de, por ejemplo, que decían, bueno, es que a un personaje como Guaidó hay que meterlo preso. Sí, había incurrido en delitos que merecía estar detenido y estar, digamos, cumpliendo con las penas que se imponen a los delitos que cometió. Pero a veces los métodos de la justicia son diferentes. Es decir, para nosotros es mejor que se haya convertido en polvo cósmico, por decirlo de alguna manera. Tener a una persona convirtiéndose en un héroe, dándole fuerza, cuando ahora no es nadie en la política. Ya de alguna manera se develó cuáles eran los planes, cuál era el fraude que traía ese grupo, cuáles eran los verdaderos intereses que tenía ese grupo. Esto lo digo porque a veces, digamos que en la calle uno escucha a diario, y es una preocupación que traigo para conversarla, que la mayoría esperamos que se apliquen otros métodos. Métodos violentos, que haya enfrentamiento, que haya a lo mejor que haya habido una respuesta de orden militar fuerte, contundente ante la agresión, y resulta que hay métodos
que existen para garantizar los mismos objetivos. En este caso, garantizar la paz de la República y la vuelta del presidente Nicolás y la estabilidad del país. ¿Qué opinas tú de eso? Sí. Sobre el tema de que hay otros métodos, que entendamos que hay métodos que son tan eficaces o más eficaces que el ojo por ojo o que actuar en el mismo campo de la violencia. Yo coincido contigo con la diferencia, Olga, es que yo creo, y estoy convencido, además las encuestas lo dicen, la mayoría de los venezolanos no quiere el método, digamos, del enfrentamiento. Es al revés. Es el 92-94% de la población quiere la paz, quiere la solución pacífica de los problemas, que es un problema histórico. La controversia, y así la ha llamado la presidenta encargada, la controversia con Estados Unidos es una controversia histórica. Así es. No es solamente los 26 años de Revolución Bolivariana, es que Bolívar desarrolló una doctrina que se basaba en el principio de la soberanía de nuestras nacientes repúblicas, cuando Estados Unidos emitía la doctrina Monroe, que era para el control de esas nacientes repúblicas, de esos pueblos que se estaban liberando del yugo español. Entonces, desde entonces, en este continente solo existen dos doctrinas. O seguimos la doctrina bolivariana, como Chávez lo planteó, el respeto, la soberanía, el poder nacional, la independencia, con respeto a otras naciones, a otros modelos políticos, a otros proyectos, sin tratar de imponer nuestro modelo, pero no dejándonos imponer un modelo. Entonces, la solución, que es lo que ha planteado la presidenta encargada, la solución a una controversia histórica y también política y por supuesto también económica, tiene que ir por los caminos de la legalidad, por los caminos del diálogo, que son más largos, son más difíciles, son más complejos, a veces son difíciles de entender, y yo creo que más bien tú haces referencia a eso, a que hay como confusión en un sector importante de la población. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Claro. ¿Por qué se están tomando ciertas medidas? O como dices tú, ¿por qué no se respondió militarmente? Primero hay que decir una cosa sobre eso. La agresión que sufrió Venezuela es una agresión inédita. Así es. Es una agresión de una potencia nuclear. Será la primera, será la segunda, pero es sin duda una potencia nuclear. Fue una agresión avasallante desde el punto de vista militar, tecnológico, que probó un hecho real, que es la asimetría de poder militar entre Venezuela y Estados Unidos. Es decir, no hay posibilidad de que Venezuela enfrente con la tecnología, con el avance, con el despliegue. Venezuela puede defender su territorio y está preparada para defender su territorio, pero evidentemente el tipo de operación que se utilizó fue una operación de avasallamiento militar y tecnológico, y eso por supuesto plantea una discusión interna. Nosotros, ¿cuál es nuestro principal objetivo? Defender la vida de la población. Así es. Defender la paz de la gente. Sin paz no se construye un proceso de economía, sin paz no se construye un proceso de redistribución de la riqueza, sin paz no se construye la felicidad de nuestros hijos, las escuelas abiertas como están hoy, las universidades abiertas, los programas de televisión, es decir, la vida normal del país, las fábricas abiertas, las carreteras abiertas, la gente disfrutando. Todo eso estaba en juego el 3 de enero, si Venezuela hubiese escogido otro camino. Y yo creo, para terminar esta respuesta, que hay algo que se nos olvida mucho. Nicolás Maduro y Cilia Flores están hoy detenidos porque escogieron este camino. Ellos están haciendo un sacrificio por todos nosotros Así. para sostener la paz del país, para sostener la gobernabilidad, para sostener un proyecto político que es de justicia, que es de seguridad social, que es de felicidad, como lo planteaba Bolívar. Entonces, ellos en su batalla, nosotros aquí en la batalla productiva, en la batalla política, buscando la unión, dando gestos políticos, ¿verdad? La ley de amnistía, dando gestos en el campo legislativo para facilitar las inversiones, para facilitar el trabajo, transformando el Estado con nuevas políticas de diálogo, nuevas políticas de amplitud. Es decir, dimos una respuesta contundente a una agresión militar. Eso tenemos que los venezolanos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho como pueblo, no solo el gobierno. Yo digo Nicolás Maduro primero como jefe de Estado, Delcy Rodríguez hoy como presidenta encargada, el liderazgo colectivo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero yo digo todo el pueblo venezolano respondió con paz a una agresión. Y yo lo llamo, para terminar esta idea, una suerte de judo político y judo geopolítico. En el judo, uno no derrota al adversario con la fuerza de uno, sino usando la fuerza del adversario. Por eso el judo es un deporte tan interesante, tiene una raíz filosófica muy importante, porque es un movimiento de energía donde tú usas la energía del rival para vencerlo y para lograr tu objetivo. Yo creo que nosotros estamos venciendo con una suerte de judo diplomático, de judo político, de judo negociador,
que nos garantiza seguir viviendo como estamos viviendo en este país maravilloso. Fíjate que me hiciste recordar un tema que a veces hemos conversado con académicos extranjeros, con gente que se preguntaba, porque a veces los métodos de la revolución bolivariana han sido diferentes a los que convencionalmente se conocen. Por ejemplo, en las guarimbas del 2017, cuando el presidente convoca a la constituyente, claro, los académicos extranjeros no se explican cómo una convocatoria, una constituyente pudo desarmar actos de terrorismo, actos tan violentos. Entonces, yo lo digo porque ciertamente tienes razón. No es todo el mundo el que pregunta por qué no respondemos con violencia, sino que en el imaginario de muchas personas, no estoy hablando de gran cantidad de personas, pero estamos acostumbrados a responder a la fuerza con mayor fuerza. Así es. Y no a responder a la fuerza con inteligencia, con métodos pacíficos, con estrategia política. Y nosotros en ese momento, con la convocatoria de la constituyente del presidente Nicolás Maduro, se derrotó una acción terrorista terrible en Venezuela que fue el 2017, de un día para otro. Así es. O sea, el propio día del hecho de la votación fue el último día de la violencia terrorista de las guarimbas del 2017. Y nosotros aspiramos entonces, que el 3 de enero sea el último intento de una amenaza militar contra Venezuela, que derrotemos para siempre y despejemos para siempre ese fantasma de una agresión de una potencia que es totalmente asimétrica en materia de poder contra nosotros. Nosotros no estamos luchando por cambiar el modelo político en los Estados Unidos, ni estamos exportando, ni estamos, como dice, bueno, de manera abrumadoramente falsa, que si exportamos delincuentes, que si exportamos los locos, que si abrimos las cárceles para que se fueran a destruir el gobierno de Estados Unidos. Nosotros estamos defendiendo un modelo que es nuestro, que es original, que está en nuestra historia y ahora está en nuestra Constitución. Ese modelo bolivariano que soñó Chávez, de un país de justicia, de un país de igualdad, de un país de oportunidades y de igualdad practicada, que era lo que decía Bolívar, porque lo importante, y siempre lo digo a mis amigos abogados, es que la igualdad puede estar en las leyes, pero la igualdad se verifica en la práctica. Así es. Si nosotros no hacemos un país de iguales en la práctica, no importa cuántas leyes hermosas tengamos. Entonces yo creo que ese modelo es el que defendimos y es el que está hoy, es el que ha aplastado a una oposición violenta. Fíjate, tú decías, con la constituyente se derrotaron las guarimbas y con esta negociación política, esta nueva etapa, estamos hundiendo a lo que queda del extremismo en Venezuela, que existe, por supuesto, todavía un extremismo violento, que quiere la destrucción del país o el caos para pescar en río revuelto. Y hemos estado, desarticulando también varios elementos. Uno, desarticulando la posibilidad de una nueva agresión militar, desarticulando también la mentira que se ha construido sobre el tema de las inversiones en Venezuela, y de eso vamos a hablar en el próximo segmento. O sea, este escenario que es complejo, que se mueve, que son varios escenarios en uno, como moviéndose al mismo tiempo. Estamos hablando no solo Venezuela en el entramado internacional. Nosotros estamos dando también un ejemplo al mundo y es bueno que nosotros estemos reflexionando para que también en sus casas reflexionen sobre estos elementos que a lo mejor nosotros nos hemos adelantado a discutir, pero que seguramente ustedes también han discutido. Es el tema de cómo entender que hay otras vías para conseguir los objetivos que persigue la nación venezolana, que persigue la revolución bolivariana y que persigue también la humanidad, que es lograr la paz y la igualdad entre las naciones. Nos vamos a un corte y seguimos con el viceministro William Castillo Bolívar. Continuamos en La Balanza conversando con el viceministro de Políticas Antibloqueo, reconocido escritor, comunicador, William Castillo Bolívar. Estábamos hablando un poco de reflexionar sobre lo que hemos estado viviendo y hacia dónde vamos. Hay un tema que es fundamental y tiene que ver con tu área de responsabilidades en este momento, que tiene que ver con el bloqueo. Nosotros hemos insistido permanentemente en que se levante el bloqueo que ocasiona un daño terrible a la economía, a la vida de los pueblos que son objeto de las medidas coercitivas unilaterales. Siempre hemos tratado de mostrarle al mundo
que precisamente el problema económico que vive Venezuela es producto directo Así es. del bloqueo impuesto al pueblo venezolano a través de diferentes tipos de medidas y restricciones de carácter punitivo a Venezuela. En este momento, que además se está discutiendo garantizar inversiones a largo plazo, en este escenario en el que tú referías el tema del diálogo como elemento importante dentro de la política internacional para garantizar, uno, que nos liberen del yugo de las medidas coercitivas unilaterales, para poder avanzar y recuperar lo que hemos perdido por la imposición del bloqueo. Este escenario donde además el petróleo, la producción energética, se convierte en un elemento para también tener músculo para negociar, porque también necesitamos tener músculo para negociar, es decir, demostrar al mundo, a esos que se sumaron al bloqueo, sobre todo a los empresarios, a los inversores, que Venezuela sí tiene las garantías jurídicas y tiene la disposición política para ofrecer espacio a todos los inversores que vengan de buena fe a Venezuela, y que realmente lo que dificultó, y ellos lo dijeron, lo hicieron saber, o sea, en este escenario tan complejo el mundo vio que los empresarios importantes en materia petrolera dijeron no, no es Venezuela. No porque queríamos. Sí, no es Venezuela, Claro. Fue el bloqueo. Así es. Entonces, sí, mira, eso es fundamental porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando en materia petrolera? Las especulaciones en las redes sociales, que si estamos regalando el petróleo, que si... Hay unas campañas, evidentemente, porque te digo, aquí subsiste un extremismo muy minimizado en términos políticos. Hay una guerra cognitiva muy fuerte. Y una guerra cognitiva. Pero aún en medio de ese escenario, ¿cuáles son los hechos reales, no? Y yo aprovecho ahorita para felicitar al Banco Central, porque el Banco Central ha empezado a publicar estadísticas económicas que tenía varios años que no publicaba, entre otras cosas por el bloqueo. Pero es importante que nosotros veamos los números que tiene nuestro país. Claro. La producción petrolera venía creciendo aún antes de las licencias de Joe Biden, con el esfuerzo de PDVSA. Hubo un modelo, para hablar solamente del petróleo, pero vamos a hablar del resto de la economía. Hubo un modelo que se desarrolló inspirado, basado en la ley antibloqueo, que es el modelo de participación productiva, que ahora se incorporó a la ley de hidrocarburos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque fuera del mundo la gente no entiende qué es la ley antibloqueo. Claro. Pero si tú le dices que ese modelo productivo de asociación entre el privado y el público, con respeto a la Constitución, con defensa de la propiedad pública de los hidrocarburos y de lo que está en el subsuelo, que es del Estado venezolano, que es patrimonio del pueblo venezolano, eso está incorporado a la ley, la gente te puede entender mejor. Y por eso esa ley ha sido bien aceptada y ha motivado el regreso no solo de las petroleras estadounidenses, está motivando el regreso de petroleras de Europa, de otras partes del mundo, que ven ahora la posibilidad de que si la negociación, como en efecto está produciendo una transformación progresiva, quizás tímida, quizás inicial, del régimen sancionatorio contra Venezuela, está permitiendo el comercio del petróleo, de productos petroquímicos, la compra de productos, por ejemplo, porque Venezuela no podía comprarle diluentes a Europa o a los Estados Unidos por el bloqueo. Nosotros siempre quisimos negociar con todos los países. Si ahora este modelo de las licencias, que repito, es un modelo lento, es un modelo progresivo, pero va permitiendo, va abriendo una ventana de oportunidades para las relaciones económicas de Venezuela, petroleras, energéticas, mineras y comerciales, con todo el mundo, bueno, bienvenido. ¿Ves? Entonces es uno de los derivados de una negociación, porque esta negociación no es solo política. Para Estados Unidos fundamentalmente es una negociación económica. Estados Unidos, que está metido en un conflicto global, dice, bueno, yo quiero asegurar mi presencia y para eso necesito el petróleo venezolano. ¿Cuál es lo que se dice que es mentira? No, pero ahora entonces nos bloquean y ahora le vendemos petróleo. Miren, Venezuela nunca en su historia, el primer pozo, el primer gran pozo petrolero de Venezuela explotó en 1922, que es el Pozo Barroso, en el sector La Rosa, que se llama Barroso. Desde ese momento, en 1922, estamos en 2026, más de 100 años de explotación petrolera, el principal cliente y socio energético de Venezuela fue los Estados Unidos, incluyendo los 26 años de revolución. Chávez le vendió un promedio de 900.000 barriles diarios a los Estados Unidos. El presidente Maduro, que empezó en 2013, le vendía entre 750 y 800.000 barriles de petróleo a Estados Unidos. Hasta que pusieron el bloqueo. Hasta que pusieron el bloqueo. Y en 2019 Trump dijo
el mismo Trump que está emitiendo las licencias, dijo no le compró más petróleo a Venezuela. Y es la primera vez en la historia, en 100 años, que Venezuela dejó de venderle totalmente cero petróleo y cero productos derivados de petróleo a los Estados Unidos. ¿Quién lo produjo? Estados Unidos. ¿Quién fue el responsable? Estados Unidos. Si Estados Unidos, indistintamente de la justificación que dé, quiere volver a ser socio de Venezuela y quiere permitir el desarrollo de la industria de Venezuela, Venezuela no tiene ningún problema con eso. No lo tuvo ningún presidente de la Cuarta República, no lo tuvo el comandante Chávez, que incluso le llegó a dar, ¿recuerdas? El combustible de calefacción al Harlem, al Bronx, a varias ciudades de los Estados Unidos. Es decir, lo que quiero decir con esto, que primero Venezuela no estuvo cerrado a tener relaciones comerciales, ni económicas, ni petroleras con Estados Unidos. Nunca en su historia. Y ahí sí ha habido continuidad, vamos a decir, histórica entre los gobiernos de la Cuarta y la Quinta República. Y además, Venezuela nunca usó el petróleo como un instrumento político. Lo usó como un instrumento de desarrollo a partir de Chávez. Y lo usó como instrumento de cooperación, sur-sur, con Petrocaribe. Primera vez que llegó petróleo venezolano en las islas del Caribe. Es decir, Chávez decía, nuestra riqueza petrolera, que es la más grande del mundo, tenemos que compartirla para desarrollarnos conjuntamente con nuestros hermanos. Primero con el pueblo venezolano y segundo con nuestros hermanos. Pero nunca se usó contra Estados Unidos. Fue Estados Unidos quien se aisló. Si ellos regresan, bienvenido. Entonces, eso es un proceso que va a llevar su tiempo. Por supuesto, ellos aceleraron el bloqueo a final del año pasado, el bloqueo petrolero, la producción cayó en enero, pero ya en febrero se está recuperando. Y hay perspectiva de que en 1 año, 2 años, nosotros estemos cerca o superemos la mitad de lo que producíamos en 2014 cuando empezó el bloqueo. Hay dos cosas, viceministro, que son bien interesantes. Uno, lo que comentaba el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, que decía, o sea, en esa, digamos, en ese momento en que había incertidumbre sobre el tema, decía, no hacemos nada con ser la mayor reserva, una de las mayores reservas de petróleo si las tenemos debajo del suelo, sin explotar. Debajo del suelo no tiene ningún valor, decía. Eso es un tema importante a destacar. Ciertamente es así, o sea, si no lo explotas, mientras no lo explotes, no tiene realmente ningún valor. Por otro lado, garantizar, como dice la presidenta encargada, siguiendo la línea del presidente Nicolás Maduro, la ley del Plan de la Patria, que también establece el desarrollo económico en este ámbito, garantizar inversiones a largo plazo, garantizar las condiciones de las inversiones a largo plazo en este marco de negociaciones para que levanten el bloqueo, porque ciertamente las licencias son insuficientes. Lo que se pide es el levantamiento total y absoluto del bloqueo, pero vamos avanzando, garantizando inversiones a largo plazo. Eso implica que aún avanzando, en un momento que se le ocurriese a Estados Unidos volver a aplicar medidas o retirar las licencias, las empresas no lo van a aceptar. No lo van a aceptar. O sea, una vez que estén aquí, porque ya se han dado cuenta del daño, que se la pérdida, claro, el lucro cesante que ocasionó el bloqueo a esas empresas que tienen capital, en su mayoría capital estadounidense o capital europeo, se dan cuenta efectivamente, oye, o sea, ya no podemos seguir sometiéndonos a este tipo de políticas de exterminio, que es el bloqueo. El bloqueo es antieconómico, no solo es antijurídico, o ilegal, o ilegítimo, como lo queramos decir, o criminal incluso. Esa caracterización es la que hemos hecho estos años. Pero el bloqueo es estructuralmente antieconómico, porque le produce daños al país sancionado, o sea, a nosotros, a nuestro pueblo, carencia, migración, hiperinflación, caída del presupuesto público, deterioro de la infraestructura pública. Pero le produce daño a quien te sanciona, porque sus empresas dejan de hacer negocios, dejan de obtener ganancias. El bloqueo es un esperpento histórico, ¿verdad?, de la política exterior de Estados Unidos y de los países del norte global, que debe ser desterrada en algún momento, porque solo produce daño materiales, humanitarios, político y económico a todos los actores involucrados en el sistema. Entonces, yo no sé si en Estados Unidos van a reflexionar en estos términos, pero si los pasos que dan es para restablecer progresivamente una situación donde podamos tener relaciones económicas y políticas de respeto, de comercio, nosotros, ¿por qué nos conviene el mercado estadounidense? Porque está una semana en barco. Nosotros tenemos que traer cosas que nos tardan 2 meses en llegar aquí en barco. Entonces son más económicas. Y además el pueblo venezolano,
que nunca se negó a tener relaciones con nadie, pero dice, bueno, bienvenidos, fueron ustedes los que se fueron las aerolíneas, regresan las aerolíneas, bienvenidos, se fueron las empresas farmacéuticas, regresan las empresas farmacéuticas, asociarse con empresarios venezolanos y con el Estado para producir medicinas en Venezuela, como se está haciendo con la fábrica de insulina, bienvenido. Es decir, Venezuela es un país que está abierto. Ahora, la demonización, la criminalización de la revolución bolivariana desde Chávez y el presidente Maduro nos quiso presentar ante el mundo como un país paria, como un país de extremismo, donde no queríamos relaciones económicas, donde no queríamos relaciones con ningún sector económico, un país de expropiaciones. Ojo, yo no estoy diciendo que no se hayan cometido algunos errores en esas políticas, probablemente hubo excesos en algunas de esas políticas, pero lo que es innegable es que Venezuela siempre y nunca se negó a tener relaciones con ningún país del mundo, con ninguna empresa del mundo. Ir volviendo a eso, repito, después de lo que pasó, es un mérito a la gestión política, a la gestión estratégica de la revolución bolivariana, sin duda, con el apoyo, como te decía, y como lo muestra el video que tú presentaste, del reconocimiento también de otros sectores, reconocimiento político y económico. Si ustedes se dedican a producir, a pagar buenos salarios, a pagar la seguridad social, a respetar las leyes de Venezuela y dejan de invertir en conspiraciones, pues yo creo que al país le va a ir mejor. Claro. Le va a ir bien a los empresarios y le va a ir bien al pueblo venezolano. Entonces, creo que es el camino que estamos encontrando. Por supuesto, después de 25 años de confrontación, de polarización, hay roces, hay lagunas, hay baches, hay procesos que ir saldando, ¿no? Porque aquí también se acostumbró mucha gente con el cuento a defraudar al Estado. Tenemos que ser un Estado que sea respetado, que sea respetable, que la gente cumpla, evitar el fraude fiscal, claro, la evasión, la fuga de capitales, que reinviertan en Venezuela. Eso hay muchas tareas que hacer. La recomposición del salario de los trabajadores y trabajadoras, del ingreso familiar, el respeto a los derechos laborales. Es decir, es una agenda gigantesca que el bloqueo puso en suspenso porque afectó estructuralmente nuestra economía y desarticuló los procesos productivos. Si ahora los recuperamos, pues bienvenido. Yo creo que todos vamos a estar felices de eso. Así es, nosotros en estos escenarios, viceministro, que son esperanzadores, porque ciertamente estamos avanzando, es una realidad. Estamos avanzando frente, digamos, a escenarios que en el mundo son complejos, porque no es solamente la situación de Venezuela y digamos que la política exterior, las relaciones que mantenga Venezuela, es que el mundo está complejizado en este momento. O sea, la situación que ocurre en Asia Occidental, los conflictos que estamos percibiendo, o sea, eso de alguna manera va cambiando el tablero de forma permanente. O sea, todos los días nos levantamos con un elemento nuevo que se incorpora al tablero geopolítico y que es difícil a veces analizarlo en frío porque es tan acelerado el cambio de lo que está ocurriendo, pero Venezuela está inmersa en ese escenario y Venezuela está inmersa jugando primero a garantizar la integridad de la soberanía, garantizar la paz de la República, aportar a la paz internacional, mundial, claro, aportar a esta estabilidad energética al mundo. Nosotros somos el centro energético del planeta Tierra, porque nadie tiene 300.000 millones de reservas en su subsuelo. Entonces, este país es el eje, el equilibrio. Así como Bolívar soñó que fuéramos el equilibrio del universo, el equilibrio político, histórico, espiritual, decía Bolívar, nosotros también somos el equilibrio energético del planeta. Y también somos el equilibrio espiritual. Realmente la respuesta que está dando el pueblo venezolano, su gobierno, su revolución, a toda esta situación, tiene una carga espiritual importante. O sea, yo creo que estamos dando un ejemplo del mundo extraordinario de cómo resolver un conflicto multiforme, con las herramientas más nobles que tiene el ser humano, que es el diálogo, que es el encuentro, que es la diplomacia en el caso de las naciones. O sea, es un mensaje al mundo contundente y creo que estamos convencidos de que esa es la única vía posible, no hay otra vía. Vice, usted que sabe de televisión, nos tenemos que ir a un segmento. Yo sé, por eso te respondo eso en el próximo corte. No, vamos a un corte y seguimos con el viceministro William Castillo Bolívar.
pasado 3 meses de aquella madrugada larga y espesa que pareció no terminar. Han soplado vientos fuertes, sí, de los que intentan torcer la historia y sembrar el olvido, pero no lo lograron, ni lo lograrán, porque este pueblo sabe que hay raíces que no se arrancan. El presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores han sido expresión de esa continuidad, firmes, leales y sostenidos, en un proyecto nacido de las luchas profundas. Él, desde su origen popular y capacidad de resistencia. Ella, desde su constancia y compromiso político. Un camino sembrado por Bolívar y continuado por Chávez. Una idea que atravesó el tiempo, resistió tormentas y se hizo conciencia en el pueblo, enfrentando siempre las mismas sombras que intentan borrar la memoria y dividir a los pueblos que deciden avanzar. Pero cada dificultad ha sido prueba, y aquella madrugada una más. Fue el momento en el que el pueblo reconoció nuevamente y reafirmó su rumbo. Lo que parecía pausa se convirtió en impulso, lo que parecía incertidumbre en bandera. Hoy permanece la convicción. Ellos representan la firmeza y la continuidad de una lucha que sigue en marcha. Y en su nombre, el pueblo no se detiene. Se organiza, construye, resiste, avanza y levanta la voz por su regreso. En cada territorio de Venezuela exigimos justicia para nuestros líderes y el pronto regreso a su patria. Seguimos con ustedes aquí en La Balanza y con el viceministro de Política Antibloqueo, nuestro querido William Castillo Bolé. Estamos hablando de lo espiritual. Ciertamente la lucha que tiene el pueblo venezolano por el regreso, el retorno del presidente y la primera dama Cilia Flores secuestrada es transversal a nuestra cotidianidad, a todo lo que hacemos. Está presente permanentemente y es uno de los objetivos principales en este avanzar, en este negociar, en este restablecer relaciones diplomáticas. O sea, realmente nosotros estamos convencidos que solo a través de la paz, del diálogo, de la negociación diplomática, podremos rescatar digamos, macabra situación de secuestro del presidente Nicolás Maduro, podemos garantizar su pronto regreso a su tierra como presidente constitucional de Venezuela. Así es, Nicolás Maduro y Cilia Flores, como te decía al principio, han hecho un sacrificio extraordinario por la paz del país y su causa es la causa de todos y de todas. Es la causa tuya, es la mía, es la de los trabajadores que están aquí en este estudio. Es una causa nacional. Y es una situación compleja porque precisamente con quien estás negociando es con quien tiene su libertad en sus manos, claro, incluso su vida en sus manos. Así que, respetando ese complejo proceso de negociación álgido, sobre el cual no se puede especular, y el gobierno ha sido absolutamente prudente y responsable en cada declaración, la presidenta encargada, el presidente de la Asamblea Nacional, las altas autoridades, están siendo absolutamente prudentes para permitir una salida política y judicial a un proceso injusto, ilegal, a un secuestro y a un lawfare absoluto que se quiere hacer y se pretende hacer sobre la libertad y la vida de estos dos personas que representan a nuestro Estado. Entonces, sin eso, el llamado reconocimiento no sería completo. Va a ser completo cuando alcancemos eso. Pero es un objetivo y la presidenta encargada ha dicho que es un objetivo prioritario. Así es. Por supuesto, junto a la paz política y junto a la economía. Pero es que uno sin otro no va a ser posible. Son todos al mismo tiempo. Exacto. Son todos objetivos trascendentes y, como dices tú, transversales a toda la sociedad venezolana, indistintamente de nuestra posición política, porque la paz no tiene color político. Y la economía... Y la dignidad de la nación no tiene color no tiene. La soberanía no tiene distinción política. Y ahí hay algunos gestos que hay que reconocer en algunos actores políticos de oposición. Ha habido gestos interesantes en esa materia, de distensión, de recomposición del diálogo, de reconocer el rol de Nicolás Maduro como jefe de Estado. Ahora bien, tú mencionabas en la pregunta anterior también un elemento trascendente, que es el tablero mundial. La sociedad está viviendo un momento, bueno, que es un momento de muchísimo riesgo. Estamos probablemente al borde de una crisis
global de energía como nunca la hemos visto por la tensión creciente por las agresiones de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta obviamente de Irán, que sí tiene la capacidad militar para generar el cierre del estrecho de Hormuz, pone en jaque a la economía del mundo, a las cadenas de suministro, al gas con que se producen los productos, al diésel con que se transportan los productos en el mundo. Es decir, y Rusia, por ejemplo, ha dicho que es el otro gran productor después de Estados Unidos, es Rusia, el segundo productor mundial de petróleo es Rusia, ha dicho, mire, ante esta posibilidad yo voy a prohibir la exportación de gas y de petróleo, porque yo tengo que proteger a mi propio pueblo, claro, a mi propia economía. Es decir, aquí no se trata de que... Y Europa reaccionó y preocupada porque ya están entrando en una crisis energética, claro, que las vislumbran de forma inmediata. Indistintamente, como uno dice, el tablero está tan movido que lo que uno diga aquí puede sonar una especulación y cambiar en 24 horas, en 6 horas, por un tuit, por un anuncio. Pero más allá de eso, lo que tú decías, rescato esa idea que tú expresabas y quiero reiterarla, Venezuela tiene su propio rol en ese tablero, que es un rol alineado, por supuesto, a los BRIC, al nuevo mundo multipolar, a los nuevos mecanismos de transacciones, a los nuevos mecanismos de cooperación, al banco de los BRIC. Venezuela tiene una estrategia que no niega, repito, que simultáneamente tenga una estrategia de negociación, de acuerdo, de desarrollo de las relaciones económicas con los Estados Unidos y con Europa. Entonces Venezuela está demostrando que es un país soberano, que puede seguir haciendo una cosa y hacer otra. Por supuesto, sobre todo esto, Olga, y tú no se te escapará esta idea, se monta una campaña, sobre todo en redes sociales, manipulación de cifras, especulaciones, se usan algunos portales llamados de periodismo, de investigación, para de manera bastarda tratar de denigrar del esfuerzo productivo, del esfuerzo de negociación, del esfuerzo de recuperación que está llevando a cabo el gobierno nacional. Y es lamentable que personas conocidas se presten para ese juego, falseando cifras, engañando a la gente, diciendo cosas terribles sin hacerse responsables, ¿no? Con una suerte aprovechando esta distensión política para abusar de la libertad de expresión con acusaciones gravísimas a la máxima magistratura en este momento de nuestro país, para abonar el camino a la violencia, a la incertidumbre, al conflicto político. Y por otra parte, entonces hay que identificar este sector. Y por otra parte hay otro sector que a mí me llama mucho la atención y permíteme comentar un breve comentario. Bueno, me parece que aquí no pasó nada, o sea, aquí no hubo bloqueo, pero vamos a elecciones mañana. Ey, espérate. Aquí pasaron unas cosas muy graves y ustedes fueron responsables. Sí. Ustedes pidieron las sanciones, ustedes aplaudieron las sanciones, ustedes aplaudieron a Guaidó, ustedes le dieron miles de millones a Guaidó, que lo convierte hoy en millonario en la Florida y a su familia en España, y a toda una banda de ladrones que cobraban entre 20 y 25 mil dólares mensuales por una falsa asamblea, que la siguen llamando de 2015. Sí. Contrataron abogados con dinero de Venezuela para robar los activos de Venezuela, como el oro en Inglaterra. Hablemos de esa responsabilidad. Por supuesto que está planteada una agenda política, y yo creo que es necesaria una agenda política, y nadie del alto gobierno, he escuchado a la presidenta encargada, negarse a discutir los temas políticos, agenda política, pero la prioridad ahorita son esas tres que dijimos. Una negociación exitosa, la libertad plena, el respeto pleno a la soberanía, el restablecimiento de relaciones, paz interna y mejora de la economía. Si eso no se da, cualquier escenario, ya no hablo como funcionario, hablo como ciudadano, creo que no tiene sentido un escenario de estar hablando de elecciones. En algún momento se dará cuando se den las condiciones mínimas de paz, de estabilidad y de respeto a los derechos de Venezuela. Y además, William, también las condiciones constitucionales. En este momento no hay, la Constitución no establece que en este momento hay un programa, pero que no es ahorita. Hay una decisión del Tribunal Supremo en su sala constitucional en relación a una decisión cautelar en la interpretación de un hecho que no está en la Constitución, que es el secuestro del presidente. Deja abierta la interpretación a la sala constitucional, no se ha terminado de interpretar porque el hecho es complejo y se están esperando elementos que puedan definir cuál régimen es el aplicable, pero entonces está grupos como Provea y otros cuantos intentando azuzar un hecho político jurídico que no existe en la Constitución en este momento, que no es aplicable. Pero además hay otra cosa, esos grupos, que es lo más opaco del mundo, porque nadie sabe de qué se financian, nadie sabe por dónde reciben el dinero de la USAID y de la ANET y de Europa, que lo siguen recibiendo para conspirar en su país, entonces se presentan ahora como jueces jurídicos, como jueces políticos. No, mira, yo creo que toda esta gente va a ir quedando fuera. Yo creo que aquí se está generando un nuevo
ambiente de debate político que no niegue la confrontación democrática, que no niegue la diferencia, que no niegue la crítica. Yo creo que también nosotros, y lo he dicho varias veces y lo reitero aquí, tenemos que hacer un esfuerzo, y nosotros en el gobierno, a ser abiertos hacia la crítica. No todo el que critica quiere tumbar al gobierno, no todo el que critica es un golpista. Hay gente que critica de buena fe, hay gente que critica los servicios públicos, la gestión de un gobernador, de un alcalde, de un viceministro, de un ministerio. Es decir, hay gente que critica porque tiene derecho. Porque a lo mejor hay elementos que hay hay problemas que no se han resuelto. Son 11 años de bloqueo, 25 años de agresiones, la gente quiere ver un final de eso y a veces se desespera. Pero yo creo que si todos hacemos ese esfuerzo, y yo he escuchado al presidente de la Asamblea Nacional y he escuchado a la presidenta encargada, lo dijo en la apertura del año judicial, miren, nosotros sí creemos que está en agenda una reforma del Poder Judicial. Eso sería incluso más importante, Olga, tú lo sabes, que un proceso electoral. Además cualquiera. que yo voy a hacer un paréntesis en ese sentido, William, porque el tema de justicia, el sistema de justicia siempre debe ser renovado permanentemente, porque se contamina mucho, porque la justicia es digamos que es el andamiaje para poder corregir los vicios que puedan presentarse en la sociedad. Y hay siempre vicios que están contaminando el sistema de justicia, entonces siempre es revisable, o sea, no es algo nuevo. Nosotros, aquí hubo en el 99 una emergencia judicial decretada por la Asamblea Constituyente, 2017 también se planteó de alguna manera. Pero a veces yo lo digo, pero a veces la gente no ve los resultados. Yo sí digo a veces. Claro, lo que quiero decir, perdón, es que son tareas pendientes, claro, pero son tareas pendientes no porque no se haya hecho algo. Así es. Es que lo que siempre se haga es insuficiente porque hay un problema, por ejemplo. Así es, porque tiene que ser permanente. Como dice claro, y hago un paréntesis, por ejemplo, en el tema penal, que yo lo he dicho mucho, cambiar el sistema penal, la concepción de la pena, la concepción del castigo, hay que cambiarlo en nuestra legislación porque se convierte en un elemento para las mafias. Así es. La libertad es un negocio. Claro, para entonces eso hay que cambiarlo. Así es. Y eso es un problema de todas las sociedades democráticas. O sea, eso no es un problema de Venezuela. Ahora, es un problema nuestro. Yo diría incluso más trascendente que cualquier debate sobre calendario electoral. Pero no niego que en un avance, en una estabilización, en un proceso de recuperación, de levantamiento de sanciones, de normalización de la vida económica, política y total, que fue desactivada, fue desarticulada, como te dice, por el bloqueo y las sanciones, por supuesto, nadie se ha negado a que eso discuta, porque las sociedades, las sociedades pueden discutir eso. Ahí hay un proyecto de reforma constitucional. También hay un interés perverso de estos grupos, que es dejar sin inmunidad al presidente Nicolás Maduro. Así es. No, entonces, yo sé, hay toda una agenda montada, pero repito... Pero la Constitución se respeta y se está respetando y se está desarrollando. Y yo digo una cosa, mira, porque mucha gente ahora con este debate de las redes sociales, que todos los días andamos pensando que si lo que escribió Trump y comentando, ¿no? Como si además fuéramos todos expertos de política en lo que dijo Trump. Mire, yo le voy a decir una cosa, a mí me interesa muy poco lo que diga Donald Trump. A mí me interesa lo que diga Nicolás Maduro desde su cautiverio, que está mandando mensajes, como los ha traído hace unos días su hijo. Y me interesa lo que diga la presidenta encargada, lo que digan las comunas venezolanas, las organizaciones estudiantiles, los trabajadores, los campesinos, los empresarios venezolanos. Me interesa más el consenso nacional, esa es la verdadera opinión pública nacional, que un tuit, que si le dijo, pero que mira la mirada, que estaba bravo, que dijo que iba a ser candidato en Venezuela. No me importa, esa es su agenda, esos son sus problemas. Nosotros tenemos nuestra agenda, nuestros problemas y los estamos enfrentando y los estamos resolviendo. Repito, en una situación excepcional, compleja, que nadie quería, que nadie quiso y que Venezuela nunca buscó. Porque Venezuela siempre defendió su soberanía, pero nunca planteó una confrontación militar con Estados Unidos. De todas maneras, ya estamos cerrando. Quede claro que hay continuidad de todo el proyecto de Bolívar, del comandante Chávez, del presidente Nicolás Maduro, que en este momento se encuentra secuestrado y que en este momento asume las funciones de la presidenta encargada, la doctora Delcy, con la magnanimidad del caso, con la dignidad del caso, con lo complejo que resulta asumir esas tareas en un escenario tan difícil para todos los venezolanos y en un escenario mundial que se ha complejizado aún más en este año 2026. O sea, ¿qué valor tan grande tiene
que nosotros demostremos magnanimidad, llamado al encuentro, llamado al diálogo, que mantengamos, digamos, un esfuerzo extraordinario en garantizar las vías diplomáticas, en aportar en el espacio diplomático a corregir, digamos, las violaciones que puedan haber en el derecho internacional. O sea, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario en todos los escenarios. Sí. Entonces yo creo que eso... Si me permites una Sí, reflexión final, Olga, pues es que tenemos poco tiempo. Mira, Bolívar dijo en 1826, la paz será mi puerto. Y no llegó al puerto, la verdad, no murió en paz Bolívar. Chávez nos dijo en su última proclama, hoy tenemos una patria, tenemos un puerto que defender. Y ese puerto es la paz del país, es la convivencia. Pero Bolívar, incluso antes, en 1822, escribió una carta donde hizo una cosa extraordinaria, porque a veces se nos quiere borrar la épica de la resistencia y la dignidad del pueblo venezolano en estos 26 años. Y Bolívar dice en esa carta a Francisco de Paula Santander, dice, miren, podemos tener todos los errores y las dificultades, pero es mejor existir que no existir, ser que no ser. El 3 de enero se puso en juego la existencia de este proyecto y de esta patria. Y nosotros preferimos ser, preferimos existir, aunque tengamos errores, aunque tengamos dificultades. Somos de verdad, como dice Nicolás Maduro, somos un proyecto político que tiene errores, que tiene desafíos, pero que tiene una propuesta al país y la estamos llevando a cabo en las condiciones más difíciles de nuestra historia. Así que honor y gloria al pueblo venezolano que ha sabido defender su proyecto de vida. Honor y gloria a todos. Gracias, viceministro. Fue un encuentro muy emotivo hablar de esta situación contigo. De verdad, gracias a ustedes por acompañarnos. Y no se olviden, tengamos claro que hay una guerra importante para desinformar, para que nos apartemos de los objetivos que están planteados, de los objetivos constitucionales también. O sea, mantengámonos firmes, unidos y esperanzados, porque Venezuela tiene muchísimas oportunidades y tendremos al presidente Nicolás Yacila Flores de regreso más temprano que tarde. Gracias, William, por habernos acompañado.